La Universidad de Almería, el grupo de empresas Sando y la empresa tecnológica Nadir presentaron en la playa de Costacabana el uso de un láser escáner simulando su integración futura en un dron. Con esta iniciativa se espera medir la utilización del sistema para la obtención de información sobre zonas de playa. El objetivo de hoy es realizar una de las tareas del estudio de viabilidad tecnológica 3D Costa, aprobado por Corporación Tecnológica de Andalucía, y trata de evaluar el potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a las zonas costeras en la línea de captura de información espacial, especialmente embarcada en vehículos aerotransportados como son los drones, y uno de los objetivos principales es la determinación de la línea marítimo-terrestre, la cual determina muchas otras actividades como son la infraestructura cercana al dominio marítimo-terrestre, la evolución de las costas en su erosión. También podemos obtener datos medioambientales y otras informaciones importantes para todo lo que es el espacio de las costas. En este proyecto estamos colaborando dos grupos de tecnología de la información espacial y el de automática, robótica y electrónica, como comentaba antes. Y la idea, como comentaba Juan Antonio, pues es el de explotar el uso de una plataforma multisensorial para capturar información de momento en costas, ¿no? Y con las posibles aplicaciones que se pueda acarrear. El papel que jugamos los dos grupos, pues uno está especializado en los temas en el control de la plataforma aérea y en la integración de todos los sensores, y otro pues en parte también en la integración de los sensores y en todo el tratamiento postproceso, ¿no?, de la información. ¿Qué tiene de novedoso? Pues el estudiar este tipo de sensor, el escáner láser en costas, que no hasta este momento no se ha utilizado. Se venía utilizando fotogrametría, y comparar un poco las dos tecnologías y por supuesto explotar pues, el hecho de que aquello pueda estar sobre una plataforma aérea sobre la que hay disponibilidad para controlarlo en cualquier momento. ¿El estudio se va a hacer durante cuánto tiempo y sobre qué franja de la costa? ¿Sobre toda la costa de Almería? Pues el estudio creo que acaba en febrero, ¿no?, si no me equivoco. La idea es esto, simplemente un estudio de viabilidad técnico, y después explotar los resultados con algo un poco más ambicioso. ¿Vuestro grupo qué es lo que aportaba al proyecto concretamente? Todo lo que tiene que ver con la parte de control de la plataforma aérea y de integración de los sensores. ¿Control del dron? Del dron, sí. El dron o UAV o... ¿Tendrá vuelo autónomo o será un controlador desde el suelo con el mando? De momento teleoperado, porque la idea del proyecto simplemente es captar esa información en zonas que no sean muy accesibles y, como decía antes, tener disponibilidad total, ¿no? Y en el futuro pues sí queremos que aquello sea, que el dron navegue de forma totalmente autónoma. Para nosotros, tanto el apoyo de la universidad como de una constructora como Sando es fundamental para obtener los resultados que esperamos adecuados y que nosotros queremos aplicar en el futuro para el estudio de la erosión en zonas costeras, que, como bien sabéis, aquí en Almería y especialmente aquí en Costacabana, tantos daños ha producido y tanta repercusión tiene en un sector clave como es el turístico. Entonces los sistemas como el que veis aquí, como el dron o UAV, nos permite tener una agilidad en la medición muy dinámica y muy pues bastantes veces repetible en el tiempo, con lo cual se puede realizar un seguimiento muy exhaustivo tanto de proyectos como el que se ha realizado aquí en esta costa, como de terrenos más naturales sobre los cuales es necesario estimar la erosión en las playas. ¿El dron lo habéis construido vosotros? No, la plataforma en sí, hoy existe una inmensa variedad de empresas tecnológicas que ya son disponibles. Sin embargo, lo novedoso en este aspecto es
Por un lado, la aplicación en sí, puesto que en zonas costeras teníamos que detectar la posibilidad de su empleo o no, y por otro lado, la parte que está desarrollando la Universidad de Almería con respecto al láser escáner o LIDAR que se denomina, sí es mucho más novedosa, puesto que además con respecto al dron requiere una utilización mucho mayor de los sistemas de batería y que necesita mucho más desarrollo. Hasta ahora, antes de la incorporación de los drones, ¿cómo se hacían este tipo de estudios? ¿Satélite, avión? Sí, es muy interesante porque precisamente esa es una de las ventajas que tiene. Se realizaba mediante sensores aerotransportados en aviones que eran pilotados, que no estaban accesibles en el momento en el que uno necesitaba la medición. Son aviones que evidentemente existen a nivel nacional, pues podemos decir que una decena, ¿no? Mientras que estos sistemas permiten, estos sistemas que además son de bajo coste, pues permiten una revisión muy periódica de los daños. También sería una aplicación muy interesante el hecho de utilizarlo en catástrofes naturales como inundaciones o grandes temporales, en los que no dependeríamos de esos grandes sistemas, sino que podríamos hacer una visita al día siguiente. Por ejemplo, sería en catástrofes, medir, por ejemplo, zona inundada, medir... Efectivamente. El dron nos daría dos tipos de información. Por un lado, una inspección visual del estado en el que ha quedado la zona, por así llamarla, devastada, pero por otro lado nos da información métrica sobre por ejemplo, cantidad de arena que se haya podido extraer o roturas que podamos tener en algún edificio, etcétera. Tenemos las dos vertientes. La posibilidad de obtener información métrica es la que nosotros estamos desarrollando y es por la que vamos a apostar. ¿La información la recogéis mediante imágenes o sensores? Sí, al fin y al cabo es la tecnología que comentabas, que se utiliza a nivel aerotransportado en aviones, pero traspasada a una menor escala. Al final utilizamos técnicas de fotogrametría, que se denomina, son imágenes que se solapan entre sí, que permiten la extracción tridimensional de elementos, la generación de imágenes ortorrectificadas sobre las cuales se puede medir directamente, modelos digitales de elevación, etcétera. Son productos cartográficos que podemos obtener con aparatos de este tipo. Yo creo que estamos ante un momento importante de una aplicación tecnológica que tiene, desde el punto de vista jurídico, administrativo y económico, una importancia excepcional, toda vez que nos va a permitir definir con muchísima claridad determinados aspectos de la realidad. Mira, pensar que la costa es un sector estratégico dentro de la política económica del país y por lo tanto el control de la línea de costa siempre, independientemente de su valoración en orden a los procesos que tienen de erosión, también de acreción de la costa, lo es importante para fijar aspectos jurídicos como es el dominio público marítimo terrestre. Es decir, nos encontramos ante unas posibilidades de hacer unos estudios muchísimo más fiables que hasta la fecha hemos tenido y a unos costos económicos mucho más asumibles. Independientemente, nos permite realizar un control más exhaustivo de todos los procesos de dinámica litoral que hay que se desarrollan en ámbitos con cierta complejidad como es el nuestro. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se trata? De generar o probar que este tipo de soportes permiten abaratar muchísimo más los costos, tener una información más fiable de la realidad territorial y, por supuesto, mucho más operativa. Yo creo que este es el gran reto. Se inició ya siendo Fernando Aguilar, que fue el director de la tesis doctoral del que anteriormente he hablado, y que supuso una primera definición de lo que fue la línea offshore, por ejemplo, de costa, que generó un algoritmo que obtuvo un premio internacional en el Congreso de Kioto hace unos años y que representó un avance importante de lo que es la capacidad de generar investigación y conocimiento por parte de los grupos de investigación de la universidad. Y luego, en síntesis, ¿qué se trata todo? De aplicar las tecnologías más novedosas para el control del territorio. Y esto es lo importante de tecnologías, que lo que hacen es abaratar mucho lo que son los costos de producción de la información y, sobre todo, la calidad y la fiabilidad de esa información. El 84% de las empresas de Almería son familiares, según el estudio de la Red de Cátedras Santander de Empresas Familiares. El primer estudio en el ámbito andaluz y coordinado por Alfonso Rojo ha sido presentado por Asempal y la Universidad de Almería. Mostrándole que este trabajo es efectivamente, como ha dicho el presidente de Asempal,
Es un trabajo pionero. En España ni en Europa tampoco existen trabajos realmente científicos que digan exactamente cuántas son las empresas que existen, y por tanto, efectivamente, en Andalucía hemos abordado este tema por primera vez y lo hemos hecho de forma seria para decir qué ocurre con la empresa familiar. Como ven, el trabajo no es una obra de la Universidad de Almería, es un trabajo del conjunto de cátedras de empresa familiar que existen en Andalucía, que son 8 las que aparecen ahí: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. En cada universidad faltan 2 universidades públicas que no están, pero porque no tienen cátedra de empresa familiar, y por tanto es un trabajo colectivo. En realidad hemos trabajado durante 3 años para conseguir este trabajo. Coordinar a mucha gente siempre es difícil, y bueno, al final pues hay 21 personas que han colaborado en este trabajo. Bueno, hay que decirle que la empresa familiar, aunque todo el mundo sabemos intuitivamente que son muchas y que son la raíz de las empresas, en realidad no se ha estudiado realmente de una forma rigurosa, nada más que hasta hace muy poquito. En realidad, el primer estudio científico como tal lo considero se produjo el siglo pasado, en el año 61, 1961. O sea, muy joven para lo que es las ciencias empresariales también, ¿no? Y estos primeros trabajos realmente tenían la preocupación que todavía existe hoy de la sucesión, del gobierno corporativo, la estrategia de las empresas, etcétera. El caso es que efectivamente el fundamental problema que existe siempre cuando hay que estudiar las cosas es saber de qué hablamos. Y curiosamente lo que ocurre es que para poder hablar de empresa familiar necesitamos saber qué era una empresa familiar. Y bueno, finalmente ha habido esfuerzos diversos a lo largo de este periodo de tiempo, este medio siglo, digamos, y la red de cátedras de empresa familiar de Andalucía decidió abordar esta cuestión para tener estos datos que no existían hasta el momento. De esta forma, digamos que este árbol es porque en la red de cátedras el símbolo de árbol es el símbolo de las cátedras. La red de cátedras de empresa familiar, pues entonces se planteó 2 objetivos. Al decir la red siempre me estoy refiriendo al conjunto de las cátedras de empresas andaluzas, de Andalucía, perdón. Entonces lo que se planteó fue, por un lado, tratar de conocer y analizar la realidad socioeconómica de estas empresas en Andalucía, en todas las provincias andaluzas. Realmente cuál era su estructura y cómo se comportaba en relación con otros tipos de empresas que no fuesen familiares. Y por otro lado, saber las características socioeconómicas de todas las empresas familiares. Esto es un poco el objetivo. Y esto además para darlo a conocer a todos ustedes cómo ahora está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues entonces para esto seguimos un proceso. El proceso es que realmente decidimos hacer 2 tipos de estudios paralelos. Por un lado, elaboramos una base de datos de empresas familiares. Tuvimos que seleccionar un conjunto de empresas, ya veremos cuántas. Tuvimos que identificar cuáles eran empresas familiares bajo un concepto determinado. Analizamos estas empresas familiares y las comparamos con las que no eran familiares para sacar algunas conclusiones. Y por otro lado, esto era con bases de datos amplias, que ahora comento, y finalmente la segunda parte era elaborar una encuesta, porque aunque nosotros estudiásemos las empresas, queríamos preguntarle a las propias empresas cuál era su sentimiento y realmente cómo ellas veían su situación. Entonces, efectivamente, hicimos una encuesta representativa del conjunto andaluz, enviamos esta encuesta con el apoyo de una sociedad especializada, confirmamos que estas empresas eran familiares y finalmente analizamos estos datos también. Esto es el pilar en el que construimos lo que hoy presentamos, que es el libro de la empresa familiar andaluza. En cuanto a la base de datos, hay que decir una cuestión importante para que ustedes entiendan de qué es lo que hacemos. Decidir cuándo una empresa familiar o no es una cuestión que no es siempre fácil. Nosotros hemos elegido, el periodo, empezamos este estudio en el año 2011, por tanto el periodo que elegimos de estudio en base de datos fue del año 2004 al año 2011, ¿de acuerdo? Cogimos todos los sectores de actividad que existen, excepto los que son de tipo financiero, por las características especiales y regulatorias,
y tampoco los que eran empresas asociadas al sector, digamos, público, ¿de acuerdo? Resulta que la mayor parte de las empresas españolas son empresas individuales. O sea, de los aproximadamente 3 millones de empresas que hay en España, pues, prácticamente 2 o así son empresas individuales. Claro, estudiar la empresa individual era complejo porque no depositan datos en ningún registro realmente. Y entonces lo que hicimos es que tomamos como referencia a las empresas que tenían forma jurídica, concretamente sociedades anónimas y sociedades limitadas. Sobre la base esa del conjunto nacional cogimos el conjunto andaluz. Y quisimos también que fuera representativa, porque como todos sabrán, hay muchas empresas que se crean un poco tipo pantalla, por temas impositivos, etcétera, o simplemente financieros. Entonces lo que hicimos es que exigimos que las empresas que íbamos a analizar, para que fuesen representativas de la realidad, tuviesen al menos 3 trabajadores y además tuviesen cifra de negocio continuada en todos los años, al menos 12.000 euros. Con lo cual quiere decir que nuestro universo se redujo, lógicamente, de forma considerable, como ahora veremos. Además, pensamos que una empresa, para considerarse empresa familiar, pues no puede ser una empresa de reciente creación, puesto que un emprendedor generalmente, bueno, tiene una idea de negocio, efectivamente lo desarrolla, pero cuando empieza a madurar el negocio, cuando empieza a estabilizarse, cuando entonces toma conciencia de transmisión, y por tanto era ese momento en el que realmente se puede decir que hablamos de empresas familiares. En consecuencia, lo que decidimos es que para tratar las empresas tendrían que tener una fecha de nacimiento anterior al 31 de diciembre del año 2001. El presidente de la Confederación de Empresarios de Almería, José Cano García, confirmaba la magnitud de este estudio que refleja la importancia de la empresa familiar en nuestra provincia, afirmando que son la columna vertebral de nuestro tejido empresarial. Han pasado ya 8 años y desde entonces la Cátedra de Empresa Familiar Universidad de Almería ha desarrollado numerosas actividades para transmitir a la sociedad la importancia de estas empresas en la economía provincial. El estudio La empresa familiar en Andalucía es una aportación fundamental a este objetivo, ya que no solo ha servido de modelo para un estudio de carácter nacional que se presentó ayer mismo, sino también porque gracias a él podemos disponer por primera vez de una radiografía fiel de la empresa familiar andaluza y almeriense. Y es que las empresas familiares son la columna vertebral del tejido productivo de Almería. No en vano, y según reflejan los datos que a continuación nos detallará el director de la cátedra, en promedio, y atendiendo a la proporción de empresas familiares y no familiares estudiadas, Almería es la segunda provincia andaluza que mayor número de empresas familiares acoge, con un 84,51%. Las empresas familiares de Almería también son de las más rentables. La crisis ha supuesto una prueba de fuego para todas las empresas, y las empresas familiares de nuestra provincia, la inmensa mayoría pymes, han sido capaces de hacerse más competitivas y más sólidas, aplicando factores como la internacionalización, la innovación o la profesionalización, gracias a los valores diferenciales que la definen como su vocación de permanencia y estabilidad. De todos esos valores hay un rasgo que me gustaría destacar por encima de todos: su papel de cohesión social, el impacto beneficioso que ejercen en el territorio en el que desarrollan sus actividades. Las empresas familiares tienen rostro y un arraigo emocional con el entorno. Eso influye decisivamente en el modo en el que se toman las decisiones. Generan riqueza, puestos de trabajo y oportunidades en zonas alejadas, en muchas ocasiones, de los principales centros de decisión. Y su expansión no les hace perder ese vínculo. Lo podríamos resumir con las palabras que dijo Pago Cosentino hace un par de días al recibir el título, como saben ustedes, de hijo adoptivo de Olula del Río, que dijo: no me voy de Macael porque soy un afortunado, vivo en el centro del mundo. Para la empresa familiar, su centro del mundo es donde vive. La empresa familiar es un pilar de la economía que debe ser preservado y reconocido. Por eso, estoy convencido de que a través de las páginas de este estudio ahondaremos en su conocimiento, identificando los retos que les aguardan. Lo importante es que en Almería contamos con un gran tejido empresarial, con buenas empresas, bien gestionadas, que están sabiendo enfrentarse a un mercado cada vez más complejo y a una competencia exterior que no juega con las mismas cartas,
al menos en materia de comunicación e infraestructura, y por ser benévolo a un escenario político confuso y de incertidumbre que no ayuda a la recuperación económica. Afortunadamente, nuestra provincia es cuna de ilustres sagas familiares y contamos con la fuerza de esos empresarios que han contagiado su empuje a las generaciones que les siguen. Quería comentarles también que, dada la importancia que tiene la empresa familiar, vamos a hacer un esfuerzo en Asempal para poder hacer más de una conferencia sobre empresa familiar, independientemente de la cátedra, en todos aquellos temas que los empresarios familiares puedan considerar oportunos, como pueden ser temas de donaciones, temas de patrimonio, y vamos a intentar traer gente que nos pueda ilustrar al respecto para poder seguir siendo competitivos y hacer las cosas pues lo mejor posible. Carmelo Rodríguez, rector de la universidad, aseguraba que este modelo de colaboración regional, con su trabajo, contribuye a difundir una imagen positiva del papel que la universidad quiere asumir en la difusión de conocimientos y en la colaboración con otras universidades y centros de investigación. Quiero comenzar diciendo que estoy particularmente satisfecho de participar en este acto de presentación del libro sobre empresas familiares de Andalucía por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque es un libro que nace de la colaboración entre las diferentes cátedras de empresas de familiares de toda Andalucía. De manera que es una muestra más de lo importante que puede ser y de los importantes frutos que se pueden obtener cuando realmente hay una colaboración entre todos los centros universitarios andaluces. Y creo, y de hecho así se lo manifesté ayer precisamente a mis compañeros rectores, que tuve la oportunidad de estar con ellos, que es un camino que debería seguirse en todos los ámbitos académicos, incluyendo la docencia, la investigación, pero especialmente la transferencia de conocimiento a la sociedad. Por ello tengo que felicitar a todos los profesores que han colaborado en la realización del libro por el trabajo realizado. En segundo lugar, este trabajo contribuye a poner en valor el importante papel que el Banco de Santander, no está aquí José Antonio, tiene en la promoción de trabajos científicos y de divulgación, en esta ocasión a través de la financiación de la red de cátedras de empresas familiares. La colaboración activa de las empresas con la institución universitaria, mediante la financiación de actividades capaces de generar un valor mutuo, tan característica en otros sistemas universitarios como por ejemplo el anglosajón, pues desgraciadamente en el caso español sigue constituyendo más una excepción que una norma, y eso, si realmente queremos que las universidades tengan una financiación adecuada, pues hay que revertirlo. Por tanto, creo que es necesario agradecer una vez más al Banco de Santander su colaboración, en particular con la Universidad de Almería, y el importante papel que viene ejerciendo de manera continuada en el tiempo en este ámbito. En tercer lugar, me van a permitir que destaque como motivo de satisfacción personal para mí el hecho de que el director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Almería, el profesor Alfonso Rojo, pues haya jugado un papel protagonista e impulsor en el desarrollo de este trabajo de investigación, junto con el profesor Lorenzo de la UCA. Creo que esto contribuye a difundir una imagen positiva del papel activo que la Universidad de Almería quiere asumir en la difusión de conocimientos y en la colaboración con otras universidades y centros de investigación. Por esta cuestión me gustaría trasladarle mi felicitación adicional a la que ya he señalado anteriormente de forma colectiva. Finalmente, y no por ello menos importante, creo que es necesario volver a enfatizar la importancia de la temática particular de la que se ocupa este libro. Las empresas familiares, como ya se ha comentado anteriormente, son mayoría en países como España, en regiones como Andalucía y en particular en provincias como Almería, y constituye un modelo a imitar para la difusión del progreso y el crecimiento económico y social del entorno. Las cifras difundidas hace unos días en el ámbito español, en el estudio de la empresa familiar española, elaborado por el Instituto de Empresas Familiar y su red de cátedras patrocinadas por el Banco Santander, muestra que estas empresas suponen pues prácticamente el 90% del total de la empresa. Una cifra que, como ya han tenido la ocasión de ver, pues es comparable con las que se indica en este estudio a nivel andaluz y en particular en el caso de Almería. La riqueza que generan en términos de valor añadido y empleo es sin duda impresionante. Creo que la estimación es de un 80% en un caso y de un 92%.
Por tanto, los datos son significativos, pero como ha expuesto el profesor Rojo, pues hay problemas específicos de estas empresas que se han señalado claramente en el estudio que se ha presentado y que hace referencia, por ejemplo, al tamaño, los límites de crecimiento que encuentra, los obstáculos para su supervivencia a medio y largo plazo, derivados sobre todo del tema de la sucesión, o los problemas asociados relacionados con su bajo nivel, por ejemplo, de internacionalización. Un paso necesario para que los investigadores puedan sugerir implicaciones relevantes para mejorar la gestión de estas empresas es sin duda la realización de un diagnóstico de su situación, contemplando las dimensiones más relevantes, tanto del punto económico, financiero y social. El estudio que hoy se ha presentado constituye un paso fundamental en ese diagnóstico y permite obtener conclusiones muy relevantes para las empresas familiares y también para las instituciones públicas andaluzas. Al fin y al cabo, las regiones más competitivas son las que cuentan con empresas mejor gestionadas, de manera que las mejoras que puedan proporcionarse para la dirección de los negocios familiares beneficia a estas empresas, pero también a la economía y a la sociedad en su conjunto. Esto justifica sobradamente las muestras de satisfacción y los agradecimientos que he expresado al principio en nombre de la universidad a la que represento. Además, cabe destacar que se trata de un estudio pionero de España y, por tanto, el nombre de la UAL pues, figura ya como punta de lanza en esta línea de investigación tan evidentemente aplicada. Por eso, para concluir, pues quiero reiterar mi felicitación a todos los que han participado en este estudio, mi agradecimiento a los patrocinadores y estoy convencido de que a este trabajo pues seguirán otros que contribuirán a reforzar el importante papel que tiene la universidad y las entidades que colaboran con ella en el desarrollo pues, del tejido empresarial y en general en el avance de la sociedad. La próxima semana continuaremos acercándoles la actualidad universitaria de primera mano, aquí en UAL Conectados.